Buenas noches. Este curso, el de Defensa de la Red, van a ver que algunas partes van a ser un repaso de cosas que han visto en módulos anteriores. Pues no vamos a hablar muy a profundidad porque no, ya se tocaron, entonces podemos ver esos módulos. Y sí, una que otra cosa nueva. En este primer módulo, el 2 no tanto, pero el 3 en adelante sí. Entonces, para que de nuevo, es tal vez el más complejo de todo, sobre todo la parte de criptografía, pues, es el que más tiempo va a tomar, aún más allá de este curso. O sea, aunque hayan terminado todo el curso con nosotros con Ingeniería Digital, pueden seguir estudiando esto en sus lugares. Y de hecho, de nuevo, la parte de criptografía funciona para toda la vida. Lo primero que vemos es una vez más un poquito de la parte de la identificación de activos. ¿Cuál es la forma más efectiva de clasificar los activos? Primero, siempre determinar la categoría de los activos. Aquí nos hablamos de verdad a nivel informático. Hay más activos, incluyendo activos humanos, activos de información, etcétera. Pero estamos enfocándonos en la parte de ciberseguridad. Para efectos de este curso, se ven estas cuatro áreas, como con todo lo que es el momento, dependiendo de su empresa, puede que vean otros o que vean menos. Pero son en general cuatro bastante importantes o cuatro que siempre deberían incluirse. Activos de información, referencia de datos, activos de software, programas, sistemas, etcétera. Activos físicos, computadoras, servidores, routers y servicios que se dan. El paso 2, identificar al propietario de los activos de información, identificar al propietario de todos los juegos de aplicaciones. Esto con cada dato y con cada aplicación. En caso de que en algún momento suceda algún problema, el propietario es el primero que debería responder con el qué está sucediendo ahí. Paso 3, determinar los criterios, la confidencialidad de cada activo, el valor de cada activo, el tiempo, no solamente que se le da a cada activo, sino el tiempo que nos podría tomar recuperarlo o recuperar el valor de dicho activo. Derechos de acceso y de destrucción del activo en caso que en algún momento alguien se vaya. Este, por ejemplo, es muy importante en el área médica. Muchos doctores, perdón, en Estados Unidos, la mayoría de doctores saben, como no, los hospitales son un poco, como sabrán, pues dedicados solamente a dinero y ya. Entonces, la mayoría de doctores usa su propio equipo, tienen su propia computadora personal. Entonces, es importante establecer cómo se va a lidiar con esa computadora una vez o empieza a fallar o lo vayan a cambiar o el doctor se vaya de su lugar, qué se va a hacer con su sistema de información. Paso 4, esquema de clasificación o así. Se va a hacer todo, después de crear todos es decir, estos pasos, se va a hacer ya un informe, un esquema de cómo se va a garantizar la protección de toda la información en cada uno de los dispositivos. Mm, mm, mm. Esto aquí, bueno, esta parte viene de la mano con las etapas del ciclo de la vida. La mayoría de dispositivos tienen 5 etapas dentro de toda empresa. Primero está la adquisición. Después de hacer un estudio de para qué se requiere un dispositivo, se compran, ¿verdad? Obviamente. Y se agregan al inventario de la organización, que es donde viene la parte de la implementación. Primero se hace toda la gente que trabaja en TI, que a mí yo trabajé en esto y me encantó Savantec, una cosa hermosa. eh, Se realizan pruebas en el equipo para ver que no esté defectuoso, se hacen algunos tipos de estas inspecciones a uno siempre da un manual. Si es una laptop, revise el flex, abra la tapa, toque todos los botones, no sé qué, haga esto, revise el otro. Son revisiones para determinar que todos los equipos que entraron cumplen con las medidas que requerimos para que funcionen. En caso que puede hacer todas las pruebas, se instalan etiquetas, se instalan los códigos de barras para hacer seguimiento. Básicamente se instala la cédula dentro del sistema, ¿verdad? Para meterlo en el inventario. Eh, este, y bueno, se deja en inventario hasta que alguien lo requiera. ¿Por qué se deja en inventario? Por ejemplo, las laptops no se instalan ningún programa previo hasta que se sepa a quién va a ir. O sea, puede que, digamos, dentro de una empresa hayan 8 departamentos. Entonces, cada departamento va a usar programas específicos y va a tener políticas específicas. Hasta que no sabemos a qué departamento va, no podemos implementar ningún tipo de sistema. Ahí viene la parte de utilización, la etapa más larga del ciclo.
Constantemente se verifica cómo está el sistema mediante registros, verificamos que todo esté funcionando bien, la RAM, el CPU, estamos revisando constantemente los logs de consumo de energía, etcétera. Se actualiza el sistema, se agregan correcciones a nivel de software, a nivel de disco duro, a nivel de programas, a nivel del antivirus, etcétera. Compra licencias en caso que sea necesario y auditorías de cumplimiento de uso, cumplimiento de horas, fechas, etcétera. Luego viene la parte de mantenimiento. Aquí, en la parte, toda esta parte, esto de aquí, es cierto que cuenta dentro de mantenimiento, pero este mantenimiento es lógico, se refiere a software. Pero eso cuenta dentro de utilización. El mantenimiento se refiere a con el equipo apagado, por ejemplo, eh, se realizan limpiezas, se revisan puertos. En caso que, por ejemplo, un equipo, algún puerto carga esté fallando, revisar si es una reparación sencilla o si es mejor cambiarle activo. Eh, en caso de servicios de routers, revisar para polvo, revisar que no haya ningún problema en ningún puerto, revisar sistemas eléctricos, sistemas de humedad, de control de humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, la eliminación, una vez más. Una vez que ya el equipo deje de utilizarse porque cumple una cierta edad, digamos, o se quiere el equipo nuevo que cumple con ciertas reglas, algunos equipos se suelen vender, se suelen usar en una subasta interna, que los empleados puedan adquirir esas laptops, pero es importante establecer políticas de cómo se va a eliminar la información confidencial dentro de los artículos. Aparte, esta parte de aquí, si hay un equipo que se va a botar, se va a desechar a la basura, qué partes del equipo no pueden eliminarse de forma convencional y tienen, por ser un riesgo ambiental, riesgo médico, biológico, etcétera, cómo van a lidiar, cómo se va a lidiar, si hay que contratar, por ejemplo, un sistema externo que recoja ese tipo de residuos, eh, si hay que usar algún tipo de tutoría para que se demuestre que todo ese tipo de piezas fueron tratadas de forma adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte de la actividad, registrar una nueva entrega de computadores portátiles, esa es la parte de adquisiciones. Agregar un código de barras a los equipos nuevos, implementación. Implementar parches de software, va dentro de utilización. Actualización de recursos desactualizados, mantenimiento. ¿Qué requiere esto? RAM que ya está vieja, cambiar los discos duros comunes por SSDs, cambiar un puerto Wi-Fi que sea Wi-Fi viejísimo, como tipo A o tipo B, por un Wi-Fi AX que es súper rápido, etcétera. Y retirar de circulación los equipos que del todo no se pueden arreglar. Eliminación. Identificación de vulnerabilidades. Esto lo hemos visto muchísimas veces, sobre todo en el módulo anterior y el tras anterior, eh, con sobre todo sistemas como Nessus, sistemas como OpenVAS, entre otros, que permiten identificar vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas para entrar en nuestro sistema y realizar un ataque en nuestro contra. Bueno, es un ejemplo de característica, lo pueden ver en caso de que esta parte es la que es un poquito más importante para mí. Es que ese ejemplo lo he visto muchas veces, por eso me lo recuerdo, pero identificar amenazas, defensa profunda, defensa en profundidad. ¿Qué es esto? De nuevo, todo el curso está basado en empresas. Recuerden que a nivel casero uno puede decir como, ¿para qué tener tantos routers o para qué? La idea es siempre crear varias capas. Pongamos un ejemplo, en la mayoría de casos siempre hay como un portón, digamos, un ejemplo tonto, pero hay como un portón y ese portón suele tener un candado. Después adentro hay como otra puerta, esa puerta tiene también un llavín. Puede ser que adentro de la puerta haya otro candado. Hay ventanas y esas ventanas pueden tener verjas para evitar que alguien entre. Eh, Igual que con los carros, que hay gente que, por ejemplo, que tiene un vehículo, entonces, aparte de ponerle, cerrar el carro con llave, compra un candado para el volante para que no se pueda mover en caso de que alguien entre, un sistema de alarma que asuste a las personas, un sistema de grabación para grabar en caso de que alguien entre, etcétera. Siempre vamos a estar vulnerables a que alguien acceda, que alguien se robe el carro o algo, pero
con esta defensa, o sea, entre más capas de seguridad ponemos, más aseguramos que sea más complejo el robo. Así viene la parte de defensa en profundidad. Aquí un ejemplo muy sencillo. Tenemos internet, dos routers y un firewall y nuestra red interna. Este router que está entre el firewall y el exterior se le suele llamar, perdón, router borde. ¿Por qué router borde? Es, digámoslo así, la frontera o router frontera entre mi red que yo conozco, mi red local y el exterior. En el caso, por ejemplo, de poniendo una vida real, digamos que usted va a un hospital, entonces esto de aquí es la puerta de entrar al hospital. Es donde o sea, la puerta es relativamente pequeña y digamos que un sistema de cámaras, usted puede poner, por ejemplo, un sistema de detección de metales para ver si entra algún tipo de material, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Este primer router del borde es la primera red y suele tener reglas generales de tráfico autorizado y denegado. Las reglas se apliquen para toda la red interna. Que, por ejemplo, toda la red, ninguna pueda acceder a IPs peligrosas que hayamos detectado gracias a, por ejemplo, el IBM X Exchange. Que, por ejemplo, programas que sabemos que son peligrosos. En caso de países que tengan un tipo de que estén en guerra, bloquear entrada de IPs de un cierto país, etcétera. Reglas generales para que apliquen a toda la red aquí. Recuerden que esa red adentro está dividida en departamentos, en políticas, etcétera. Entonces, las reglas que estén aquí tienen que ser generales para todos. Luego de entrar a la puerta principal del hospital, puerta, está el firewall, que digamos que es por ejemplo, poniendo un ejemplo de San Juan de Dios, es donde están los guardas verificando que tenga un papelito, por ejemplo, una cita o algo que verifico se tiene que entrar. Se supone, digamos, actualmente los hospitales, o bueno, un banco, por ejemplo, no debe entrar cualquier persona, sino que asegurarse de que esté entrando por una razón específica. Aquí se le ponen, de nuevo, en Internet se ponen distintas reglas de distintos puertos, de consumo, etcétera. Aquí es donde se pone el firewall. Después del firewall le tenemos un router más, el router interno. Este router, digámoslo así, es el router en el cual, después de, ¿verdad? Está la puerta en la que se filtra toda la entrada de personas y se puede filtrar que no entre de tal hora, de tal hora a tal hora, etcétera. Viene el firewall con las reglas de puertos, IPs, etcétera. En el router interno ya se pueden poner un poquito más de reglas sobre a dónde se va a dirigir cada uno de los paquetes que entró hasta el firewall. ¿A qué me refiero? Digamos que viene alguien, también es muy importante dejar un registro de entrada. Usualmente todos tienen, pero aquí es muy importante tener el registro de entrada y salida, más aún importante. Es que se supone que viene un paquete que viene para la parte de finanzas, ok, viene para acá. Parte de ingeniería va para acá. Departamento de recursos humanos va para acá. Él tiene como ya la división de las redes internas. Asegúrese que los paquetes van a donde corresponden y que no se meta por aquí y luego haga un cruce aquí. Eso es muy importante dentro del router número 2. Ojo, aquí son otros routers, pero vean cómo es aquí abajo. Esto es un ejemplo muy sencillo. Ahora, aparte de esto, tenemos sistemas IPS, tenemos sistemas AMP o malware avanzados también. Tenemos control de correo, tenemos control de servicios de identidad, como por ejemplo con, eh, con Cisco Meraki, por ejemplo Cisco, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, esos son ejemplos con solo 3 dispositivos, pero pueden haber muchísimos más. Faltan Junboxes, por ejemplo, que es muy común que ahora haya Junboxes, sistemas proxy, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí viene esta famosa palabra, la famosa cebolla o seguridad. Es la cebolla y ahora la alcachofa. El término de cebolla se refiere, el término de cebolla lo vemos del lado de seguridad, lo que acabo de decir al principio. Tenemos distintas capas y cuando yo quito la primera capa de la cebolla, hay una capa más que me tengo que quitar. Resulta que ahora se le ve la alcachofa de seguridad. ¿Por qué? El sistema de cebolla era cuando se veía de esta forma. Estaba aquí, digamos, el router, el firewall, el otro router, 3 capas.
Resulta que ahora, digamos, que aquí se pone un AMP, aquí también se pone otro AMP. Con la nube, resulta que ahora puede ser que un servidor mío esté aquí, en Google, y que aparte haya alguien que ande, por ejemplo, ahorita que no se llama, pero digamos que esté conectado a un proveedor que llama Frontier, que Frontier se robaron muchísima información hace poquito, y es digamos, como el ICE, un ICE de Estados Unidos. Entonces, gente que estaba usando el teléfono, conectados a ellos, le robaron información. Entonces, antes solamente teníamos la cebolla interna, o sea, nuestras capas internas. Desde que, bueno, poquito a poco, con la aparición de el uso masivo de Internet, ¿verdad? Que ahora tenemos dispositivos mucho más potentes, ahora de teléfonos, laptops, trabajo remoto, también se sale un poquito de nuestras manos y ahora va un poco externo. Entonces, ¿qué sucede? La alcachofa se refiere a que, al igual que una alcachofa que tiene, parecida a una cebolla, solo que tiene muchas más hojitas y que cada hojita se puede quitar de forma individual. Usted en la cebolla la puede solamente puede quitar, o sea, si quita una capa, la quita entera. En el alcachofa yo puedo quitar esta, puedo quitar esta. Hay unas más profundas, unas más externas. Aquí por un ejemplo, si no me equivoco. Eh, aquí, perdón. Por ejemplo, alguien cerró un teléfono. Ese teléfono es una de estas hojas. Ese teléfono tiene información interna que el hacker antes no tenía. Se robó otro teléfono que pertenecía a otro departamento, ahora tienen más información. Entonces, y entre más profunda, obviamente, más grave, más inconfidencia de información. Entonces, ahora para muchos hackers muchos hackers no ocupan llegar hasta el corazón, o sea, no ocupan penetrar todas las capas. Con solo robar la hoja adecuada, podrían lograr entrar al resto de la empresa. Podría ser que nada más digan nombres. ¿Para qué voy a meterme, para qué voy a meterme a la red empresarial si lo que puedo hacer es robarme la laptop cuando esa persona está pegada en una presa? No tuve que hacer nada complejo. Me robé la laptop antes de que llegara. Esa es la parte de la alcachofa, que una sola hojita podría llevar al colapso total del sistema, a pesar de que hayan tantas capas de protección. Muy cómodo en informática. Sí, informática. Ahora, algunas estrategias de defensa en profundidad. Primero, la estratificación. Lo que mencionamos anteriormente, poner distintos tipos de protección. ¿Cuál es mejor? Ninguno es mejor. Como dice aquí, lo mejor es tener una barrera con múltiples defensas que trabajen juntas. Eso es muy importante. Ahí es donde entra la parte de la orquestación. Que todos los sistemas trabajen para ayudarse entre sí, no para interferirse. Y que trabajen también para ayudar a mejorar la percepción del otro. La parte de restricción, limitar permisos, limitar accesos, evitar que la información sea accesada por la mayor cantidad posible de personas. Diversidad, que todos los niveles apliquen a distintos tipos de defensas. Refiriéndose a nivel de defensa física, defensa social, defensa de software, defensa de red. O sea, que se aplique la estratificación. O sea, digamos, no solamente tener 80 tipos de firewalls que solamente filtran red, sino también sistemas AMP que filtran para malware. Y sistemas de anti-spam que evitan que entre un malware mediante un correo, entre otros. Ocultamiento, esto es un toque salvaje, pero evitar que mis sistemas sean sumamente públicos. O sea, que nuestras computadoras, sistemas, o por ejemplo, los mensajes de error no divulguen información importante. Por ejemplo, imagínense que ustedes están intentando atacar un sistema bancario. Resulta que ustedes empiezan a probar cédulas, contraseñas. Y llega un momento en que el sistema bancario dice, contraseña incorrecta. No, constantemente dice usuario y contenido incorrecto, usuario y contenido incorrecto, usuario, bueno, etcétera. Llega un momento en que nada más dice contraseña incorrecta. Entonces ya se da cuenta que el usuario o la cédula que usó sí estaba bien. Entonces ya tiene un usuario. Nada más tiene que averiguar la contraseña y puede seguir probando. O un más tonto, pero podría pasar que esté probando. Entonces contraseña si de la nada le diga usuario incorrecto. Entonces ya sabe que la contraseña está bien. Tiene que averiguar el usuario, pero ya sabe que ya tiene la contraseña. Los errores de error nunca deberían averiguar eso. Deberían decir nada más error, intente nuevo. O sea, lo más
ambiguo posible. Y por último, oportuno que suene, simplicidad. Más complejo no significa mejor, como todo. Más, muchas veces menos es más, refiriéndose a una complejidad. Si un empleado, y eso es muy importante, no sabe cómo configurar una solución, y eso pasa últimamente mucho con sistemas, que hay muchos SOCs locales, que compran 8 sistemas firewall distintos, pero nadie sabe cómo funcionan, entonces uno no los pone y que espera que funcionen bien. Al final se hace más desmadre. Si usted va a comprar algo, como dicen, es mejor comprar un sistema y aprovecharlo al máximo a comprar 8 que no se utilicen, básicamente. Entramos a la gestión de operaciones, esto lo acabamos de ver. Eh, Primero, a nivel de administración de configuración, muy importante, tener siempre mapas de red, diagramas de cableado y especificaciones de configuraciones. Mapa de red, que nosotros sepamos en qué está, en qué computadora o qué sistema, teléfono, etcétera, está en qué interfaz o en qué IP. A si algún día vemos una IP que siendo utilizada doble, sabemos que posiblemente es un robo de identidad. Y en la parte del cableado, saber qué cable llega a qué lugar. De nuevo, eso es a nivel físico. Muy importante ver que si algún día hay un cable que está desconectado de la nada o hay un cable que aparece conectado a una Mac diferente, poder revisar. Igual, usar nombres con una nomenclatura conocida a nivel interno. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que se trabaja una empresa que se llame Cisco, Cisco, entonces que todas las laptops se llaman Cisco Laptop 1, Cisco Laptop 2. Todos los servers se llaman Cisco Server 1, Cisco Server 2. Si algún día se ve una compu que se llama Gatito 123, sabemos que algo está mal, obviamente. O si de nuevo, siguiendo esa nomenclatura, sabíamos que la última compu había sido una que llamaba Cisco Laptop 512 y ahora aparece mágicamente una que se llama Cisco Laptop 800, sabemos que algo está mal ahí. Y también tener un esquema de IPs para poder rastrear las IPs de cada computadora. Archivos de registro. Esto lo hemos visto muchísimas veces. Los logs son posiblemente lo más importante dentro del sistema de seguridad actualmente. Poder tener logs, registros sobre quién se metió, a dónde se conectó, quién borró qué cosa. Y sobre todo también que esos registros no estén solamente en la compu, porque si mi computadora genera registros y no están conectados a un sistema central, yo los puedo borrar y cuando llegue el investigador los perdí, sino que más bien apenas en un registro se envíe directamente el SIEM. Para que pase lo que pase, siempre tengamos un respaldo remoto. Registros importantes faltan más, pero de sistemas operativos, ¿verdad? Obviamente, autenticaciones exitosas, información de uso de Internet, información de uso de discos, entre otros, y a nivel de aplicación, intentos inseguros, fallo en autenticaciones, comunicación con servidores extraños, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí entramos con los analizadores de protocolos, que de nuevo puede ser, por ejemplo, analizador de tráfico, como Wireshark, TCP/DOM. Y bueno, todos estos hacen lo mismo, básicamente, analizar tráfico. Podemos analizar protocolos utilizados, detectar posibles intrusiones, viendo IPs que sabemos que son peligrosas, identificar posibles atacantes que se metieron a un sistema y, por ejemplo, aunque internamente un archivo aparece que fue instalado en el año 2002, dentro de Wireshark va a aparecer cuando ese archivo entró hoy y va a aparecer como después se metió una carpeta y se cambió la fecha. Es con un analizador de protocolos bien configurado, podríamos ver una línea de tiempo de un posible ataque. Bueno, la versión de conocimiento, registro 1 indica que los usuarios, perdón, los usuarios que intentaron iniciar sesión en el sistema operativo, que fallaron, cuántas veces fallaron y cuándo fallaron. Son registros del sistema operativo. Y registro 2 indica que la aplicación Word se ha comportado de forma inesperada intentando acceder a Internet, lo cual supone un problema de seguridad. Eso es un registro de aplicación. Y por último, las políticas de la empresa. Esto lo acabamos de ver. Políticas de la empresa refiriéndose a conductas, derechos y de responsabilidades. Luego está la parte de los empleados, que se debe hacer, qué no se debe hacer. Siempre asegurarse que los empleados nuevos
Firmen que lo leyeron. Si lo leyó mal o no, es su problema, pero usted firmó que lo leyó, así que yo sé que usted sabe. Y políticas de seguridad. Esto lo hemos hablado muchísimas veces. Uso de dispositivos, uso de Internet, cómo se usa la red, etcétera, etcétera, etcétera. Las políticas de seguridad se dividen en muchísimas. Aquí hay 6 comunes. Identificación y autenticación. Toda persona que quiera conectar el sistema tiene que tener un usuario que permita rastrear su actividad. Política de contraseñas. ¿Qué contraseñas va a utilizar? ¿Qué tan seguras tienen que ser? Política de uso aceptable. Identifica cuáles aplicaciones y el uso de la red para su organización. Aparte, cómo puede usar usted una laptop, cómo utiliza las mismas instalaciones de la empresa, los baños, etcétera. Políticas de acceso remoto, refiriéndose a la gente que trabaja remotamente, desde dónde puede acceder, qué limitaciones tiene, si tiene que usar VPN, qué tipo de VPN, etcétera. Política de mantenimiento, que, de mantenimiento de la red. Eso se refiere sobre todo a dispositivos de red y también a dispositivos de seguridad, más dedicado a la parte de TI. Cada cuánto hay que actualizar, cada cuánto hay que limpiar, etcétera. Y por último, gestión de incidentes, que es lo que acabamos de ver en el anterior módulo. Otra que es de nuevo se ha vuelto muy importante últimamente, se tocó en el curso pasado, las políticas BIOT o Bring Your Own Device. Cómo es que se tiene eh, manipular estos. Cuando una persona utiliza su teléfono propio o su computadora propia para trabajar con algo de la empresa, ¿cómo es que esta computadora se va a asegurar para evitar que en algún momento se pueda robar la información? Tomando en cuenta que no es propiedad de la empresa, es propiedad de un empleado. O sea, el empleado se puede ir cuando quiera, puede renunciar, puede irse un día y ya, se le pueden robar, etcétera. Es como siempre, acceso protegido por contraseña. Que cada contraseña y cada cuenta sea única y segura. Asegurarse de especificar que solamente se pueden conectar a redes Wi-Fi, a redes de confianza. Eso incluye Bluetooth y Wi-Fi. Apagarlo siempre que no se utilice. Mantener siempre actualizado el sistema, siempre. Tener sistemas de copia de seguridad activados. Y ahí viene la parte de habilitar la búsqueda del dispositivo. En caso de un momento se robe un teléfono, se puede intentar eh, una computadora, intentar rastrear su ubicación, pero en caso que lo apaguen, que es muy común, un ladrón se roba un teléfono y lo apaga inmediatamente. Tener establecida una función de eliminación remota de datos para que apenas encienda ese teléfono se borre todo lo que está dentro de la computadora. Que todo sistema, sea laptop o teléfono que trabaja con datos de la empresa tenga un antivirus verificado que funciona. Y por último, un sistema MDM, que fue el que anteriormente como el Cisco Meraki. Cisco Meraki MDM, que es sistema de manejo de dispositivos móviles, que nos permite seguir rutas, ver actualizaciones, cuándo se conectó por última vez, quién lo ha utilizado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos permite tener un lugar central de control de dispositivos móviles. Ujú. Ahora vamos a el cuestionario final del módulo 1. Es un enfoque de defensa en profundidad. Pero en un enfoque de defensa en profundidad, ¿qué 3 opciones deben identificarse para brindar a la red una defensa eficaz contra los ataques? Recursos de meta protección, vulnerabilidades en sistemas y amenazas a recursos. ¿Qué dispositivo suele ser la primera línea de defensa en un enfoque de defensa de varias capas? Router periférico o router frontera, entre los dos. ¿Qué dispositivo en un enfoque de defensa en profundidad con varias capas niega las conexiones iniciadas de redes no confiables a redes internas, pero permite que los internos salgan a redes no confiables? El firewall, que tiene son dos tipos de reglas inbound o de afuera hacia adentro y reglas outbound, de adentro hacia afuera. Con la evolución de las redes sin fronteras, ¿qué vegetal se usa para describir la defensa en profundidad? La alcachofa. Porque recuerden, antes todo se conectaba en el edificio. Ahora que hay trabajo remoto y que sistemas de IoT,
Los dispositivos se conectan a redes que no nos corresponden, pero llaman redes sin fronteras. ¿Cuál de las siguientes opciones hace referencia a un beneficio de un enfoque de en profundidad? La eficacia de otras medidas de seguridad no se ven afectadas cuando falla un mecanismo de seguridad. O sea, todo está conectado de tal manera que si algo falla, los demás pueden trabajar por él. ¿Qué herramienta se puede utilizar para recopilar información sobre los diferentes tipos de tráfico que existe en una red? Analizador de paquetes. ¿Qué componente de una política de seguridad define explícitamente el tipo de tráfico permitido en una red y lo que los usuarios tienen permitido o no tienen permitido ser? Política de uso aceptable. ¿Qué sección de una política de seguridad se utiliza para especificar que solo las personas autorizadas deben tener acceso a datos empresariales? Política de identificación y autenticación. Un administrador descubre que un usuario está accediendo a un sitio web recientemente establecido que puede ser perjudicial para la seguridad de la empresa. ¿Qué acción debe tomar el administrador en primer lugar en términos de seguridad política? Revisar la AUP, que es la política de uso aceptable, y hacer que todos los usuarios firmen esa UAP actualizada, en caso que no esté dentro de sus términos. ¿Qué tres objetivos logra una política de seguridad BIOT o Bring Your Own Device? Identificar qué empleados pueden traer sus propios dispositivos, porque los deberían poder. Identificar medidas de seguridad para poner en marcha si algún dispositivo está en riesgo. Y describir los derechos de acceso y las actividades autorizadas al personal de seguridad del dispositivo. Tenemos mi teléfono personal. ¿Qué tanto pueden ver ellos y qué tanto no pueden ver?